Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una charla más, una conferencia más que dentro del ciclo de Kutxa Lectures organizamos desde el Donostia International Physics Center con la colaboración de Obra Social de Kutxa. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, los que hayan venido otras veces a esta serie de conferencias creo que sabrán que desde el IPC lo que intentamos es compartir todos aquellos, el conocimiento científico, los avances científicos, con todos aquellos que puedan estar interesados, e intentamos también dar respuesta rápida pues, a los avances que consideramos especialmente singulares. Yo creo que uno de esos avances es el que se ha producido pues, hace apenas 2 semanas, y tenemos la suerte de contar con 2 de los científicos que han participado en persona en este avance, a los que agradezco sinceramente que estén aquí, porque sé que su agenda es muy apretada y sé que han hecho un esfuerzo muy fuerte por hacer un hueco. O sea que tenemos la suerte y el privilegio de contar con ellos, y también tenemos la suerte y el privilegio de contar con el viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais, del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco es uno de los patronos principales e impulsor del Donostia International Physics Center, o sea que también le agradecemos mucho su presencia aquí, y él va a ser quien nos va a hacer la presentación de nuestros 2 ponentes de hoy. Adolfo, gracias. Una cuestión práctica solamente. La charla durará entre 45 minutos, 1 hora, y después habrá un turno de preguntas, o sea que si tienen alguna cosa que les surja durante la charla, guárdenla. Y es que Ricardo. Bueno, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Kutxako ordezkarioi eta DIPC-ko ordezkarioi ere bai, batez ere Ricardori bere zuzendariari. Eta arratsaldeon hemen berturatuko zareten jende guztiari. Mila esker ere zuen gonbidapenagatik baitz labur batzuk esatera nator, eta beraz ez naiz luzatuko gehiegi. Batez ere ikusita zenolako harrera izan duen hitzaldia. Es un placer ver que todos estáis ante uno de los avances que decía Ricardo más significativos de los últimos tiempos, y que hay una larga cola de espera para entrar en la sala. Es decir, que desgraciadamente muchas personas se han quedado fuera. Bueno, yo, aunque sean unas breves palabras, pues sí voy a tratar de introducir muy brevemente algunas cuestiones que me parecían muy simples, pero bonitas de decir hoy, pues teniendo a las personas que tenemos delante, ¿no? Creo que todas las personas que estáis en la sala seguramente pues tenéis un conocimiento como el mío o mucho mejor sobre lo que es la gravedad, sobre lo que es el espacio, sobre lo que es el tiempo. Lo que quizás no conozcáis pues son las posibles relaciones, las ecuaciones pues más complejas que nos trasladan algunos científicos, científicos que son muy célebres, pues como Albert Einstein, evidentemente, y que han sido pioneros y que todavía lo siguen siendo hoy en día, a pesar de que hayan fallecido, ¿no? 100 años después. El caso de Albert Einstein, en este caso, pues es un científico que en el año 1915 propuso esa teoría general de la relatividad, y que, bueno, pues vino a trasladarnos cómo la gravedad, más que una fuerza, pues debía entenderse como una consecuencia de la curvatura del espacio. Podemos decir quizás hoy en día que Albert Einstein fue un científico que se adelantó al tiempo, a esa variable que él tanto estudió, de la que él tanto propuso, ¿no? Y también podemos decir que supo proponer avances científicos que quizás vayan a abrir una nueva era, y que esperemos que Alicia y Sasha nos digan, una nueva era para la ciencia, incluso hasta 100 años después de esa propuesta, ¿no? Bueno, había alguna anécdota relacionada con Albert Einstein y cómo al cabo de muy poquitos años pues hubo otros científicos, un astrofísico muy famoso, muy reputado, Sir Arthur Eddington, pues que vino a constatar una de las cuestiones que Albert Einstein proponía en esa teoría general de la relatividad, ¿no? Como era que la luz cerca de las estrellas, de algunos astros, pues se podía demostrar en ese caso se desviaba al pasar cerca de ellas, ¿no? Pues el caso del Sol, y que lo fue a demostrar pues en un momento en el que se producía un eclipse, que parece ser, entonces al menos, era una de las únicas ocasiones en las que eso podía probarse. Pues bien, claro, después de esta prueba relacionada con la teoría general de la relatividad, y supongo que habrá habido otras constataciones, pues posiblemente podríamos todos convenir que la más relevante se ha producido, como decía Ricardo, hace tan solo 2 semanas, ¿no? Pero es fruto de muchísimo trabajo y de 100 años, O sea, es decir, toda la ciencia
se pone a trabajar de la mano de científicos excepcionales, excelentes, y bueno, pues yo he venido a eso, a presentar a dos de esas personas, y he venido a presentar, pues de alguna forma, esa repetición de una constatación de la teoría general de la relatividad, pero 100 años más tarde, que es, bueno, pues en este caso la detección de las ondas gravitacionales. Bueno, pues entonces vengo a dar la bienvenida a Euskadi en nombre del Gobierno vasco, a Donosti, también en nombre del DIPC de alguna forma, pues a los dos científicos, a Alicia Sintes y a Sasha Usa, que nos van a hablar de este descubrimiento. Ellos han participado directamente en el mismo a través del proyecto LOGO, aunque son profesores los dos de la Universidad de las Islas Baleares. Y concretamente, en el caso de Alicia, pues por lo que me han trasladado, trabaja en esta universidad en el área de física teórica. ¿Es así, Alicia? Es investigadora principal de la colaboración entre la universidad y el proyecto LIGO. Bueno, pues está en el comité de LIGO, etcétera. Y por lo que me trasladan, pues centra su investigación en la astronomía de ondas gravitacionales y es una experta en la puesta a punto de detectores interferométricos y también en el estudio y búsqueda de estrellas de neutrones y sistemas binarios de agujeros negros. Ahí queda eso. Y por otro lado, el profesor Usa es también miembro del Consejo LIGO y su investigación se centra en el modelado de fuentes de ondas gravitacionales, como los agujeros negros, usando computación de alto rendimiento. Bueno, ongi etorriak, bienvenidos. Es un lujo que el DIPC y la Kutxa nos hayan traído a estas dos personas hoy a Donosti, teniendo en cuenta su nivel científico y académico. Yo tengo muy claro que seguramente pues habrán hecho un hueco en su agenda pensando en todas las personas que nos reunimos hoy aquí. Y es una acción que 100 años más tarde pues entendemos desde el Gobierno que sigue siendo absolutamente necesaria, que es la de la divulgación, divulgar la ciencia, porque crea cultura científica en este caso, y porque ayuda a la sociedad a entender mejor los avances y a entender mejor también los propios avances de la sociedad. Es un objetivo que se enmarca dentro de la estrategia de Euskadi, en el ámbito de la investigación, en este caso pues en el área de la divulgación de los avances científicos, como decía, a nuestra sociedad. Y con esa breve introducción, sin más, pues quería dar la palabra a Alicia y a Sasha, que creo que son las dos personas relevantes de hoy en la audiencia. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues como ya han apuntado en la introducción, vamos a hablar en esta charla del primer descubrimiento de Advanced LIGO, que son las ondas gravitacionales que se han detectado 100 años después de la predicción de Einstein. Y para empezar, quiero agradecer en nombre mío, en nombre de Sasha y en nombre del resto del grupo que estamos involucrados en LIGO de la Universidad de las Islas Baleares, a todos ustedes por estar aquí con nosotros, escuchar esta charla, y en particular también al DIP por habernos invitado a venir aquí, en una ciudad muy hermosa. Es nuestra primera vez acá, pero no va a ser la última porque es una maravilla de ciudad que tienen ustedes. Y ya sin más demora, para no alargarlo más, pues empiezo pues con la charla. Pues como ya acaban de escuchar ustedes, como saben, en 1915 Albert Einstein presentó lo que era su obra maestra, su nueva teoría de la gravitación, la relatividad general. Y curiosamente, solo un año después, en 1916, publicó el primer artículo que ya hablaba sobre estas ondas gravitacionales. Otra curiosidad más es que de esta teoría de la relatividad general predice la existencia de agujeros negros, de estas ondas gravitacionales, pero Einstein no creía que existiesen los agujeros negros en la naturaleza y pensó que estas ondas gravitacionales eran tan débiles que jamás serían detectadas. Pero no creo que Einstein, en el caso de que levantase cabeza, le importase lo que están ocurriendo pues estos días. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, pues de acuerdo con esta teoría de Einstein, la gravedad no es una fuerza más, no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. De alguna manera, el espacio-tiempo le está diciendo a la materia cómo se ha de mover y la materia le dice al espacio cómo se ha de curvar. El problema ocurre
cuando la materia está en movimiento. Cuando la materia se mueve, entonces la curvatura del espacio-tiempo ha de cambiar para poder seguir a estos cuerpos. Pero esto no lo puede hacer de forma instantánea, porque según esta teoría, toda la información como mucho puede propagarse a la velocidad de la luz. Y como no lo puede seguir de forma instantánea, se producen perturbaciones, y estas perturbaciones son estas ondas gravitacionales que se propagan a la velocidad de la luz, llevando consigo la información de qué ha pasado cuando éstas se han generado. Y estas ondulaciones, pues son estas, las ondas gravitacionales. Entonces, como comprenderán, cualquier masa en movimiento que esté acelerada, no entraré en tecnicismos, pues emite ondas gravitacionales. En estos momentos yo estoy emitiendo estas ondas gravitacionales, pero su intensidad es muy, muy débil. Solo en el caso de fenómenos muy exóticos y muy violentos en el universo, van a producir ondas gravitacionales de las que tengamos posibilidades de detectar, de las que sean de mayor intensidad. Ejemplos, por ejemplo, son las colisiones de agujeros negros, como lo que has hecho famosa en estas últimas semanas, explosiones de estrella tipo supernova, estallidos de rayos gamma, o incluso uno podría pensar que podría observar con estas ondas gravitacionales lo que pasó en el universo primitivo, cuando el universo no tenía ni tan solo un segundo de vida. Y este tipo de información es un ejemplo de información que no se podrá obtener de otra manera, porque el universo no fue transparente hasta mucho tiempo después a la radiación electromagnética. Entonces, el reto en esta astronomía nueva de ondas gravitacionales es, primero, conseguir detectar estas ondas y luego extraer el máximo de información que viene con ellas. Si se consigue esto, entonces las ondas gravitacionales nos ayudarán a explorar grandes cuestiones en la física, en la física fundamental, en la astrofísica y en la cosmología. Y algunos ejemplos de preguntas que nos van a ayudar a responder es cómo se forman los agujeros negros, si la relatividad general realmente es la descripción correcta de la gravedad, o cosas como cómo se comporta la materia bajo condiciones extremas. Condiciones extremas, por ejemplo, cómo está la materia en el interior de estrellas de neutrones, entre muchas otras cuestiones. Como sabrán, hasta ahora, principalmente la observación que se ha hecho del espectro electromagnético y también con neutrinos. Y en el espectro electromagnético, cada vez que se ha abierto una banda de una nueva frecuencia, ha habido grandes descubrimientos. Y ahora no estamos hablando de una banda más del espectro electromagnético, sino que estamos incorporando todo un nuevo espectro con propiedades completamente diferentes y complementarias de estas ondas electromagnéticas. En particular, estamos hablando de vibraciones del espacio-tiempo, y no en el espacio-tiempo, producidas por el movimiento coherente de grandes masas moviéndose casi a la velocidad de la luz, y no por las vibraciones de los electrones en átomos. Y estas prácticamente no pueden ser ni absorbidas, ni desviadas, ni apantalladas. Es decir, con estas ondas gravitacionales nos va a permitir abrir una nueva ventana al universo, dado que tienen propiedades totalmente distintas a las ondas electromagnéticas. Su detección directa y su estudio nos puede provocar una revolución en los conceptos que tenemos actuales del universo. Y evidentemente complementan, es como ahora estamos añadiendo un sentido más. Normalmente el símil que se hace es que si con las ondas electromagnéticas estamos mirando el universo, ahora con las ondas gravitacionales lo podremos escuchar, aunque estas ondas no tienen nada que ver con las ondas de presión del sonido. Tienen algunas similitudes con la luz, porque sí interaccionan con la materia, tienen dos polarizaciones, y estas dos polarizaciones producen fuerzas de tracción y compresión. Y este es el ejemplo de cuando está viniendo una onda, pues esto es lo que le ocurre a la materia, de que mientras te estires por un lado te achaca del otro. Y esto sucesivamente. Entonces este es el efecto que va produciendo. Si la sigo comparando con las ondas electromagnéticas, bueno, si las ondas electromagnéticas cubren 16 órdenes de magnitud, desde las frecuencias más bajas a las más altas, en principio las ondas gravitacionales podrían existir a cualquier frecuencia. ¿A qué frecuencia emiten los diferentes cuerpos? Prácticamente depende de dos factores: de la masa total del sistema y de cuánto compacto es. Cuanto más masivo es un sistema, emitirá
menor frecuencia. Y cuanto más compacto es, emite a mayor frecuencia. En principio tampoco esperamos que existan fenómenos astrofísicos que emiten a frecuencia superior a la 10 elevado a 11 hercios, y es prácticamente imposible hacer observación directa de ondas por debajo de 10 a la menos 9 hercios, porque necesitaríamos una eternidad para intentar medirlas de forma directa. Y pues diferentes cuerpos o fenómenos pues cubren un espectro muy amplio. En el espectro, en la banda de alta frecuencia, de unos pocos hercios a varios kilohercios, es el tema que nos vamos a centrar en esta charla de acá, que es la banda de alta frecuencia, no muy alta, pero la de alta frecuencia, que es la banda que es accesible a los detectores en la Tierra, los detectores terrestres como LIGO. Si estuviésemos interesados en cuerpos más masivos, como agujeros negros supermasivos, como aquellos que existen en los centros de la mayoría de las galaxias, pues si quiero estar interesado en estudiar estos cuerpos, tendría que ir a frecuencias inferiores. Y esas solo son detectables en el espacio. Entonces está pensado, por ejemplo, que la ESA pone en el espacio mucho más adelante, en 34 años posterior, una misión espacial llamada ELISA. También a la banda de muy bajas frecuencias, centrándose en el colapso de agujeros negros supermasivos, pueden ser accesibles vía lo que se llama el pulso timing array. Y a partir de esta frecuencia por delante es lo que llamamos que podemos hacer observación directa del efecto de estas ondas gravitacionales con los instrumentos pertinentes. Y por debajo de esta frecuencia sí también es posible hacer observaciones, pero ya no sería el efecto directo de la onda, sino como efectos secundarios, como por ejemplo observaciones que se podían deducir a partir del fondo de medir los modos B del fondo cósmico de microondas, pero esto ya sería observación indirecta. Entonces, como he dicho, nos vamos a centrar aquí en las fuentes de este bando y con los detectores terrestres. Hasta hace unas pocas semanas todo el mundo había dicho que sobre la detección de estas ondas gravitacionales solo existía una evidencia indirecta de que realmente existían y de que esta teoría era cierta, gracias al pulsar binario que fue descubierto en el 74 por Hulse y Taylor, del cual recibieron el premio Nobel, es decir, el primer pulso en el sistema binario, y recibieron el premio Nobel por ello en el año 93. ¿Y qué tiene de especial este pulsar? Pues tiene de especial que unos años más tarde, Taylor y Weisberg, en el 82, después de hacer unas precisiones muy precisas, se dieron cuenta de que este sistema cada vez iba orbitando más rápido y que los cuerpos cada vez estaban uno más cerca del otro. Es decir, que el sistema estaba perdiendo energía. Y se acordaron de que la teoría de la relatividad general predice que sistemas como este pierden energía en forma de radiación gravitacional. Entonces calcularon por un lado cuánta energía debería perder este sistema debido a la emisión de ondas gravitacionales y luego lo compararon con las medidas que ellos estaban tomando o que se habían tomado hasta el momento y vieron que la curva teórica y la experimental cuadraba perfectamente. Es decir, aquí teníamos la primera evidencia de que esta teoría era cierta y que este sistema iba perdiendo energía gracias a la emisión de ondas gravitacionales. No vieron el efecto de que cuando esta onda va atravesando el espacio-tiempo se va distorsionando. Simplemente vieron esto, la pérdida de energía de este sistema. Muy bien, entonces, como he dicho, estas ondas de alguna manera comprimen el espacio-tiempo en una dirección y lo alargan en común en la otra de forma sucesiva. Pero este tamaño de la estiramiento y compresión es un tamaño extremadamente diminuto. Un ejemplo es que para ondas muy fuertes, cuando llegan a la Tierra, si me pongo en un caso realista, pero de una de las más fuertes, por ejemplo, debido a la fusión de un par de estrellas de neutrones situados a 100 millones de años luz de la Tierra, esto es cerca, esto produce una perturbación de una parte en 10 a la 22. Traduzco el número. Una parte en 10 a la 22 quiere decir que yo se considero la distancia entre Sol y Saturno y me pasa estas ondas de las gordas
de las más grandes, más intensas que yo puedo esperar a detectar en la Tierra, lo que voy a apreciar es que la distancia entre Sol y Saturno va a ir variando un poco. ¿Y cuánto? Pues la distancia del átomo de hidrógeno. Indetectable. Esto es lo que pensó Einstein, indetectable. Bueno, y excepto que esto lo queremos medir, pues en particular ahora con detectores terrestres, es decir, que yo no tengo estas distancias tan brutales, sino que tengo unos detectores que como mucho tienen brazos de 4 kilómetros de longitud y que por tanto yo quiero ser capaz de medir variaciones en longitud del tamaño inferior a la milésima parte del tamaño del protón. ¿Y cómo puede conseguir esto? Bueno, pues esto se puede conseguir intentando llevar la sensibilidad al mínimo y evidentemente utilizando la tecnología más puntera que uno se puede imaginar. En estos momentos esto se puede conseguir utilizando interferometría láser. Es decir, lo que tenemos son unos instrumentos, unos interferómetros tipo Michelson-Morley, que tiene esto, tiene una forma como de L, y lo que ocurre es cuando una onda llega a la Tierra, va a hacer que la distancia de estos brazos, pues en uno se acorta, en otro se alarga, sucesivamente este se me acorta, este se me alarga, es decir, me irá cambiando las longitudes relativas de estos brazos. Y yo quiero medir esto. ¿Y cómo lo hago? Pues utilizando luz láser. Tengo luz láser que la inyecto en este sistema. Aquí tengo un separador de haces que me separa el haz en dos. Luego las cosas las complicamos un poco más. Aquí tenemos cavidades resonantes de Fabry-Perot para que la luz vaya y venga varias veces. Y luego recombinamos la señal y, si no ha pasado nada, tenemos una interferencia destructiva y no hemos visto nada. Pero si ha habido un pequeño cambio de longitud relativa, cuando llegan aquí las dos señales de regreso, no será la misma señal y entonces se nos van a escapar algunos fotones que vamos a poder detectar. Entonces esto es la forma más sencilla de explicar cómo funcionan. Y esto es lo que hacemos. Y la amplitud de la señal, de alguna forma, es el cambio relativo de la longitud de los brazos dividido por la longitud del brazo. Esto no es ciencia ficción, sino que durante la última década ya hubo una red de interferómetros que estuvo operando en la Tierra. Estaban los detectores LIGO, que en ese momento eran 3 en Estados Unidos, Virgo en Italia, Tama en Japón, GEO en Alemania, estuvieron operando. Todos ellos prácticamente se apagaron, dejaron de funcionar en el 2010 porque en sus instalaciones estaban colocando lo que se llaman los detectores avanzados de segunda generación. Y desde el 2010 el único interferómetro que ha estado en operación es el pequeñito GEO 600 porque sus brazos solo son de 600 metros de longitud, que está situado cerca de Hannover. Es mucho más pequeño, entonces es mucho menos sensible. Pero así ha sido el único que estaba operando en caso de que algo gordo ocurriese, como una supernova cercana. Y ahora ya estamos empezando la época de los detectores avanzados, lo que llamamos segunda generación. En el mes de septiembre del año pasado empezó a funcionar LIGO con 2 observatorios y próximamente el detector Virgo avanzado entrará en funcionamiento, que está en Italia, en septiembre de este año, y sucesivamente se irán incorporando a esta red otros detectores avanzados, como el japonés Kagra, que será el primero. Este será de 3 kilómetros de longitud, Virgo también es 3 kilómetros de longitud, y será el primero que se irá bajo tierra, en la mina de Kamioka, y con tecnología criogenia. Y más adelante, el tercer detector, LIGO, se situará en la India y que puede que entre en funcionamiento en el año 22. Bueno, ¿y de qué es LIGO? Pues LIGO consta de, quiere decir observatorio por interferometría láser de ondas gravitacionales, y consta de 2 observatorios, uno en Livingston, en el estado de Luisiana, y otro en Hanford, en el estado de Washington, separado por 3.000 kilómetros. Los queremos cuanto más distantes, mejor. Estos están financiados por la National Science Foundation de Estados Unidos y están concebidos, construidos y operados por 2 grandes centros, Caltech y MIT. Pero, y algunos detalles, estos interferómetros, estos tubos de 4 kilómetros de cada lado han de estar
en vacío para poder operar. Estos son los tanques donde se incluye todo el instrumental, hay varios de ellos, y dentro de ellos, por ejemplo, están nuestros espejos suspendidos de un péndulo cuádruple, y un espejo pues no es un espejo que uno tiene en el baño, sino que es una cosa de bastantes kilos y bastante gorda. Con unas suspensiones también, un diseño espectacular, y aquí también dispone de un láser de alta potencia, etcétera, extremadamente estable. Es decir, tecnología extremadamente puntera. Pero así como esto está concebido por Caltech y MIT, todo lo que es la investigación en LIGO no lo llevan solo estos centros, sino que es llevada a cabo por la colaboración científica LIGO, o la llamada LSC, que está comprendido por más de 1000 investigadores en más de 90 instituciones en 15 países. Y uno de estos países es España, con nuestro grupo en la Universidad de las Islas Baleares. Y aquí tenéis todos los logos de todas las instituciones involucradas, con todos sus nombres, y simplemente pues llamar la atención que la Universidad de las Islas Baleares somos miembros directos de la colaboración LIGO, y curiosamente también somos miembros de la colaboración GEO, que es el instrumento británico-alemán situado en Alemania. Entonces están muchas universidades del Reino Unido y también el Max Planck en Alemania, junto con nosotros. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, pues nuestro trabajo se centra principalmente en la búsqueda de estas ondas gravitacionales, es decir, nosotros no construimos instrumentos, sino que nosotros buscamos estas ondas gravitacionales, en particular procedentes del colapso de agujeros negros y también de estrellas de neutrones, junto con todo lo que es el modelado computacional necesario para poder identificar estos dos tipos de fuentes. Estos detectores terrestres, entonces, pueden ver una serie de fenómenos, una serie de objetos. No todos los fenómenos de la naturaleza, sino aquellos que pueden emitir con suficiente amplitud en nuestro rango de frecuencias. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar los momentos finales del colapso de estos sistemas binarios, formados o bien por agujeros negros de masas estelares o de estrellas de neutrones, o un combinado de estrella de neutrón con agujero negro, que es el caso que se ha hecho muy famoso. También se pueden recibir señales tipo explosivas, las llamamos bursts, que normalmente no están muy bien modeladas y que podrían provenir, por ejemplo, en el caso de un colapso tipo supernova, o también podrían venir de cuerdas cósmicas o de otros fenómenos en estos momentos desconocidos. Otro tipo de señal es que podemos detectar lo que serían señales continuas. ¿Y qué cuerpo nos puede emitir señales continuas y prácticamente monocromáticas? Bueno, pues estrellas de neutrones en rotación en nuestra propia galaxia, no a millones de años luz de distancia, sino en nuestra propia galaxia. Entonces basta que una estrella de neutrones tenga una pequeña deformación para que cuando está en rotación pues nos emita ondas gravitacionales que, integrando suficiente tiempo, seamos capaces de detectar. Y si las somos capaces de detectar, podemos probar sus ecuaciones de estado en el interior, o si están formados de materia exótica o demás. Y también, en este rango de alta frecuencia, podríamos tener una radiación gravitacional estocástica, un fondo. Al igual que hay un fondo de microondas, pues podríamos tener un fondo de ondas gravitacionales. Y esta puede tener dos orígenes. Es decir, ¿de qué vienen estos fondos? Pues de la superposición de muchas señales. Entonces, esta superposición puede ser porque uno suma muchas señales astrofísicas, o podría ser la suma de muchas señales de origen cosmológico del universo primitivo. Entonces, las del universo primitivo, dudosamente las vamos a detectar en el rango entre pocos hercios y varios kilohercios, pero quién sabe, podría pasar, aunque lo dudo. Y para cada tipo de fuente nos emite señales diferentes. Hay señales que son de corta duración, hay señales de larga duración, hay señales que las tenemos muy bien modeladas, sabemos exactamente qué tipo de forma tienen, y otras que no. Y estos ruiditos que vamos escuchando son diferentes ejemplos de diferentes casos
colapso de binarias, colapso, una estrella de neutrones, aquí cansando, cansando, in eterno, me iría siguiendo, siguiendo, no les aburro más. Otro ejemplo. Un fondo. O yo qué sé. Muy bien. Y curiosamente, si me puedo... Uy, esto lo he hecho mal. Curiosamente, esto clasificamos las fuentes pues con estos 4 tipos. Y tenemos en la colaboración, 4 grupos principales de trabajo, porque cada una de estas señales tiene sus peculiaridades y las formas de detectarlas son muy diferentes. Y en este grupo trabajamos en estas 2, colapso de binarios y señales prácticamente monocromáticas procedentes de estrellas de neutrones. Y ahora intentaré pasar rápido. Muy bien, y en el caso del fondo, como he comentado, pues evidentemente se espera un fondo estocástico, de la superposición de muchas de estas fuentes. Aquí este es un gráfico un poco complicado porque aquí tengo un rango de frecuencias y aquí de los pocos hercios a los varios kilohercios sería la banda, en principio, accesible de los detectores terrestres. Entonces, con los detectores que hubo hasta el 2010, se pusieron diferentes cuotas de cuánto máximo puede tener este fondo. Y con eso ya se pudo eliminar algunos de los modelos exóticos teóricos más exóticos. Con Advanced LIGO, cuando llegue a su sensibilidad de diseño, podemos poner unas cotas mucho más bajas. Y con esto se podrá probar muchos modelos de universo primitivo y la mayoría de ellos serían modelos inaccesibles a los modelos que predecía BICEP2, como otras teorías alternativas de inflación o tal vez un fondo de fusiones de agujeros negros. Pero si los modelos reales o si la naturaleza se comporta como los modelos inflacionarios que predecía BICEP2, pues desgraciadamente este modelo está muy por debajo de lo que podremos llegar a acceder. Es decir, para algunos de estos modelos inflacionarios no podemos decir nada y tendrán que pasarse muchos años para que podamos decir algo en este rango de frecuencias. Si se cambia de rango de frecuencias, es decir, espacio o con un pulse time bank array, la cosa puede cambiar un poco. También nombrar que esto de astronomía de ondas gravitacionales no es solo un mundo completamente separado y que no nos hablamos con otros de la colaboración, sino que LIGO y Virgo están completamente integrados en lo que se llama astrofísica de multimensajeros, donde colaboramos con diferentes telescopios, tanto ópticos, de radio, neutrinos, rayos gamma, rayos X, en los que nos pasamos la información. O bien ellos nos pasan información a nosotros o nosotros le pasamos información a ellos, porque esto permite hacer búsquedas más potentes. En particular, últimamente, se firmaron convenios con 75 colaboraciones en 19 países y hay más de 150 instrumentos dispuestos a hacer seguimiento de cosas interesantes que podamos ver para ver si se pueden ver pues, contrapartidas electromagnéticas de eventos que fuesen interesantes, porque así si un evento lo puedes ver de diferentes formas, podemos aportar mucha más información complementaria. Vayamos ya a la época de los detectores avanzados, y estas son unas gráficas de artículos científicos donde se prometía qué ciencia se podría hacer de alguna manera, qué sensibilidad futura se espera. Entonces esto es para LIGO y esto es para Virgo, que es parecido. Entonces aquí es frecuencia y aquí es de alguna forma sensibilidad. Y cuando más baja están estas rayas o estos colores, quiere decir que el instrumento es mejor. Entonces, a finales de este año, del año pasado, es cuando se empezó a operar. Y entonces se predecía que la sensibilidad estaría de alguna forma parecida a esta curva. Curiosamente, cuando los detectores se pusieron en marcha, estaban en lo mejor de esta curva de aquí. Estos detectores ahora se han apagado porque se están instalando mejoras hasta que se lleguen a la sensibilidad de diseño, que sería esta curva de aquí abajo. Entonces, en septiembre se volverá a operar durante 6 meses, luego se volverá a apagar, más mejoras, luego operarán durante 9 meses, más mejoras, y a partir de 2019 y 2020 es cuando ya se podrá operar de forma continua, porque es cuando se espera que ya
esté en el diseño pertinente. Virgo es algo parecido, simplemente que va un año más atrasado. Y lo curioso es ¿esperábamos ver algo en este primer periodo de observación? La respuesta es no, porque siempre nuestra mentalidad o de la colaboración era que la fuente predilecta habría sido un colapso, sí, de un sistema binario, sí, pero de estrella de neutrones. Y para estas estrellas de neutrones, como tienen unas masas 1.4, las masas solares, el rango a la que podemos ver es menor, que en el caso de agujeros negros mayores, y en este primer Science Run no nos esperábamos ver nada. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se llama el número de detecciones en los casos más pesimistas y en los casos más optimistas de diferentes teorías. Es decir, ahora no pensábamos ver nada. Cuando vamos a operar durante medio año para este tipo de fuente, no esperamos ver nada. Pero ya cuando en este de aquí dice el número de fuentes que podemos ver está entre 0,04 y 100, es decir, una o dos. Lo realista sería pues una o dos. Es decir, hasta acá. Y aquí ya estamos hablando que si la probabilidad está entre 0,2 y 200, pues tal vez estamos hablando de 10. Es decir, solo a partir de aquí la gente garantizaba que empezaríamos a ver cosas. Puede que aquí con un poco de suerte, pero no antes. Es decir, ¿y por qué es esto? Bueno, pues de estas curvas que he enseñado, habéis visto que la curva va bajando y de la inicial de arriba de todo, que no se ve, hasta la más abajo, hay un factor 10. Y un factor 10 implica un factor 10 en radio, que implica un aumento de volumen de 1000. Es decir, que un día de observación con Advanced LIGO es como más de 3 años, el equivalente a más de 3 años de observación con los detectores que había antes. Y pues vamos ya a la parte interesante, que continuará explicando Sasha Husa, que es el primer periodo de observación de estos nuevos detectores. Y aquí tenemos la sensibilidad del 2010, la sensibilidad actual, que ha mejorado un factor 3, y en diseño, ¿dónde se llegaría? Es decir, esto es mucho mejor de lo que esperábamos para esta vez, y el mejorar aquí un factor 3 implica que el volumen accesible era 27 veces superior al que se tenía hace unos pocos años, cosa que empieza a posibilitar las probabilidades de detección. Y durante este periodo de observación, pues simplemente, de vez en cuando toca hacer turnos en las salas de control, pues uno de estos estudiantes, Miquel Oliver, lo enviamos al desierto de Hanford, a hacer una estancia de 3 meses, que, bueno, aparte de monitorizar el instrumento, estoy convencida que es una experiencia que él no va a olvidar. Y no, sin más demoras, paso a la segunda parte de la charla. Muy bien, ¿se oye? Muy bien. Entonces, hemos llegado a ese día, el lunes 14 de septiembre del año pasado, cuando se ha empezado esa nueva era de astronomía, la astronomía gravitacional. Y esto es el señal que hemos visto. Vamos a ver. Sí. Este es el señal que hemos visto en los dos detectores, en el detector de Hanford en Washington, y esto en Livingston, Luisiana, aquí un poco más fuerte. Esos señales han llegado 10 minutos antes del mediodía de nuestro tiempo. Aquí tenemos los diagramas que son los primeros que se han visto. Aquí tenemos el tiempo. Todo el evento solo son una fracción de segundo, son 200 milisegundos, un tiempo muy, muy corto. Y aquí podemos ver la frecuencia en hercios. El evento, que llamamos así, GW, onda gravitacional en inglés, 150914 es el dato, y fue detectado primero en Livingston unos 7 milisegundos antes, y 7 milisegundos después en el otro detector. Y esto es porque, por ejemplo, si lo tenemos los dos detectores así, y el luz tardará 10 milisegundos, llega de un detector al otro. Si la onda viene de aquí, por ejemplo, tardará 10 milisegundos. Si la onda viene desde aquí, llegará al mismo tiempo a los dos detectores. Si podemos ver que son 7 milisegundos de diferencia, bueno, viene de una dirección como aquí, por ejemplo. Y así tenemos un sentido
de dónde viene el señal. Este señal fue registrado con un código con este nombre CWB, Coherent Wave Burst, en menos de 3 minutos. Estos códigos buscan señales y los procesan muy rápidos para si hay un señal para dar un aviso a los telescopios ópticos si pueden mirar, si pueden ver algo. Una cosa es que yo era uno de los revisores de este código y cuando he visto el mensaje tenía un poco de miedo que yo era algo mal revisado. Pero no era así, desgraciadamente. El tipo de señal, este tipo de señal llamamos un chirp. Esto es el chirp, esto es el señal que hacen los pajaritos. En el tiempo es así. Es un señal que crece en amplitud, pero también en frecuencia. Si hago este sonido es algo como pero yo creo que es mejor. Vamos a hacer esto. Esto es el señal original. Podemos hacer otros. El primero es el señal sin cambios, y solo es boop. Y después la segunda versión es que han cambiado un poco la frecuencia para que se pueda oír mejor. El otro sonido es el ruido de los detectores. Vamos a hacer otra vez. Ups. Perdón. Ay. Bueno, muy bien. Y esto era el primer mensaje. Un email que ha llegado poco después, lo primero que hemos visto, de un colega que trabaja con el código detector del señal y nos dice que hay un evento muy interesante en ER8. ER8 es el Engineering Run 8, es el modo del instrumento en una fase de pruebas de ingeniería. No, el toma de datos no había empezado oficialmente, pero básicamente el instrumento ha funcionado bien y ya ha tomado datos, pero no oficialmente. Y él dice que había una cosa interesante en la última hora, tenía unos links a los datos y algunas gráficas, y nos dice que si esto no es marcado como una inyección en hardware, y hacemos estas inyecciones de señales para calibrar el instrumento, y a veces lo hacemos de ciega para probar los equipos que hacen el análisis, porque esto es la única forma de probar de verdad si todo funciona bien. Pero el señal no fue marcado como una inyección, como escribe, como se han entendido, y pregunta, ¿alguien puede decirme que esto es una inyección o no? Pues era muy confundido, porque nadie se esperaba un señal tan fuerte, tan claro, tan temprano. Solo una hora después venía otro email de uno de sus colaboradores, Sergei Klimenko, y aún una hora después ha hecho un análisis muy rápida de qué es la masa, que parece que son 2 agujeros negros con masas de 60 a 70 masas solares. Estos son objetos que no sabíamos que existen. Esto es una sensación no solo por la dirección de las ondas, pero también que son las fuentes. También parece que tiene polarización circular, que parece que es de un binario, y también han hecho una primera análisis estadística que muestra que es un evento muy significativo. Pero aún todo el mundo piensa que esto tiene que ser una inyección artificial
que esto no cuadra, que esto no sea la verdad, pero nosotros teníamos nuestro alumno en Hanford con el experimento y hablábamos con él, con Skype, y preguntamos qué está pasando, y él nos dijo que como los equipos en los sectores fueron muy sorprendidos, ya miraban si en la información secreta, si esto es una inyección ciega, y ya era claro que no es así. Pero en estos momentos esta información aún era secreta en la colaboración para no hacer influencia a los equipos que hacen el análisis. Entonces era una información confidencial, muy confidencial, pero nosotros, como pudimos hablar con él, ya era claro que esto es de verdad, que esto es una prueba, y ha empezado una nueva era. Bueno, y esto es el señal que hemos visto, la amplitud como función del tiempo en el detector de Hanford, y aquí en azul en el detector de Livingston, y en rosa trasladado en el tiempo, los 7 milisegundos, y se puede ver que, bueno, hay ruido, pero los señales son muy consistentes. También todos estos datos se pueden bajar de ese sitio de web, LIGO Open Science Center. Todos los datos que hemos tomado de este evento, si alguien los quiere bajar y escribir un paper científico, lo podéis hacer. También todas las publicaciones que hemos hecho sobre ese evento están disponibles de acceso libre. Entonces, se puede leer toda la información, pero también todos los datos, y se pueden usar para calcular cualquier cosa. Bueno, aquí otra vez tenemos los señales originales, pero aquí también otra versión. Esto es el señal reconstruido de diferentes maneras. Aquí tenemos en gris oscuro, en gris oscuro, la predicción de las ecuaciones de Einstein, pero en forma de modelos. Y después voy a intentar explicar cómo funciona. Y en rojo, el resultado de la relatividad numérica, que son grandes simulaciones de las soluciones de Einstein. Y aquí se ha hecho una simulación con los parámetros que creíamos que tenía ese evento, y podemos ver que es muy consistente con que se puede ver aquí, pero también cuando restamos estos señales de los datos originales, lo único que se queda es solo ruido, no hay ningún señal. Esto nos da confianza que entendemos de dónde sale este señal. Para hacer esto, tenemos que entender las ecuaciones de Einstein, que no os voy a explicar, pero son muy populares en todo el mundo. Esto es en un tren viejo, alguien lo ha escrito en un viejo tren, yo creo que en Bolivia, es esto. Estas son las ecuaciones que nos dicen que la curvatura del espacio-tiempo es igual al contenido de la materia. Muy bien. Para entender qué pueden ser las fuentes, tenemos que entender la anatomía de esos señales. Y un señal de ondas gravitacionales, de un choque de agujeros negros, puede estar así, más o menos. Cuando los agujeros son muy lejos, la amplitud es más o menos constante, la frecuencia cambia lentamente, y esta fase se puede describir muy bien con soluciones aproximadas de las ecuaciones de Einstein. Pero cuando los agujeros negros se acercan más, antes que cuando chocan y cuando se forma un agujero negro final, las técnicas de las perturbaciones no funcionan, y lo que tenemos que hacer es resolver estas complicadas ecuaciones en superordenadores con métodos numéricos y calcular esos señales. El señal depende de parámetros, depende de las masas de los dos agujeros negros, depende de sus spines, que es básicamente la rapidez
con que giran. Y por ejemplo, cuando los agujeros negros tienen mucho spin en direcciones arbitrarias, el señal puede estar muy diferente, como así. ¿Cómo sabemos cuáles son los parámetros, cuáles son las masas? Hay un método matemático que es el tipo de análisis óptimo, que se llama el método del filtro adaptado con plantillas de formas de onda, pero yo puedo explicar la idea, cómo se hace, y la idea es esa. Si estáis en un café, en un bar, tomando algo y escucháis una canción, hay ruido en el bar, no se puede escuchar muy bien, y no sabéis qué es esa canción, los habéis olvidado. Bueno, hay, por ejemplo, hay esas aplicaciones de teléfonos que recuerdan el sonido y comparan con un base de datos y después de unos segundos os dice, bueno, qué es la canción más probable, que es la segunda más probable y tal. En este caso de la astronomía de ondas gravitacionales, es que el sonido, la canción que escucháis, esto es el señal real de la naturaleza. Todas las canciones de la base de datos, alguien tiene que calcularlos desde las ecuaciones de Einstein, gente como yo, por ejemplo, y hace esa base de datos, y gente como Alicia, por ejemplo, usan esas bases de datos para buscar qué es el señal más parecido a que se ha detectado. Por ejemplo, esto es una figura, que esto es la base de datos, todos los señales que se han usado, que son miles, aquí por las dos masas, los miles de señales que se han usado para mirar si se ha detectado un señal. El señal que hemos visto, por ejemplo, es este. Aquí podéis ver, por ejemplo, porque no se necesitan tantos señales, aquí hay muy pocos, por ejemplo. Cuando las masas son muy grandes, no necesitan muchos señales para saber si se ha detectado algo. Pero si queremos saber exactamente qué son los parámetros, tenemos que añadir mucho más de esas plantillas para hacer un análisis mucho más preciso. Y esto salen, por ejemplo, figuras como este. El primero es, aquí tenemos la distancia y aquí tenemos la inclinación. Esto es el ángulo entre el eje de rotación de ese binario y la línea de observación. Y que podemos ver aquí, por ejemplo, es que con 50% probabilidad el señal es aquí, con 90% es dentro de esta línea. En este caso, esto significa que con alta probabilidad el señal tiene una distancia de más que 400 megaparsecs, que son más que 1 millón de millones de años de luz. Y aquí se puede ver que el ángulo es más o menos, es casi 180 grados, que significa que hemos visto este señal más o menos en la dirección de su polo sur. Aquí es otro de este análisis por el spin final o la masa final del agujero negro que está producido. Pero también podemos ver que aquí hay diferentes líneas, hay un resultado total, pero también hay resultados con nombres, que aquí son IMR Fenomo, EOBNR, y estos son diferentes modelos de diferentes grupos que han tomado resultados de simulaciones, pero también han añadido otro tipo de análisis y han hecho un modelo que cómo están las ondas en función de las masas, espines, de todas las configuraciones posibles de agujeros negros. Y el orgullo especial es que nuestro modelo es este, que nuestro grupo, junto con científicos de la Universidad de Cádiz, ha creado uno de estos modelos que se han usado en el análisis. Esto es, por ejemplo, otro de los espines. No voy a explicarlo en detalle.
Esto es información sobre los spines, los giros de los agujeros negros individuales. Aquí solo se puede ver un modelo, porque esto es el único modelo que se podía usar para el análisis, que tiene que es computacionalmente suficiente, eficiente para hacer el análisis solo en unos pocos meses. ¿Okay? Y aquí tengo un cronograma de los hechos. Por ejemplo, hemos votado sobre dónde publicar, en cuál revista publicar los resultados. Esto hemos hecho en un congreso 9 de septiembre, y claramente inesperado. Menos de una semana después teníamos el evento, el 14 de septiembre. En diciembre nos hemos puesto en contacto con la revista Physical Review Letters si se puede hacer la revisión de esa publicación solo en unos días. El enero 5 era la decisión de que la rueda de prensa es prevista para febrero 11. Hemos presentado el manuscrito a la revista Physical Review Letters en enero 21. Solo 6 días después teníamos la respuesta de los revisores, que todo esto era planificado antes, en diciembre. Los comentarios tenemos los comentarios y la presentación de la versión final solo unos 4 días después. Y para hacer posible todo ese análisis en solo unos pocos meses, tenían que los 1000 miembros de la colaboración tenían que trabajar muy duro, pero también una de las contribuciones de nuestro grupo era construir estos modelos de las ondas gravitacionales que se pueden calcular muy rápidamente para hacer posible esto. Bueno, ¿qué son los resultados? ¿Qué al final hemos encontrado? Con todos esos modelos, con todo ese análisis, podemos decir que era la fusión de dos agujeros negros, que las masas eran 36 masas solares y 29 masas solares, que el agujero negro resultante tenía 62 masas solares. Esto es el cociente entre el señal y el ruido, que es 24, que es un señal muy significativo. En términos de estadísticas, esto es un señal de más de 5.1 sigmas, que significa que la probabilidad de una falsa alarma es menos que 1 en cada 200.000 años. La energía radiada, la diferencia entre esta suma y esto, son 3 masas solares, y esta energía se ha radiada en unos milisegundos, en menos que 200 milisegundos. Esto, por ejemplo, si miramos al Sol, comparamos con el Sol, la producción total de la energía del Sol durante 3.600 veces de la edad del universo se necesita para hacer una energía que corresponde a 3 masas solares. También el pico de la energía liberada, esto es uno de los resultados también que hemos calculado nosotros con colegas en Cardiff y en India, es 50 veces la de todo el universo observable. Bueno, este pico solo duraba unos milisegundos, pero durante esos milisegundos este evento era 50 veces más luminoso que todo el universo entero. La distancia, aproximadamente 400 megaparsecs, que son más de 1.300 millones de años luz. Esto es otra imagen del señal que es un poco es filtrado. Aquí se puede ver un poco más claro el señal, que es igual en los dos observatorios. Otra cosa es que no toda la gente se ha enterado, que tenemos un segundo evento, pero esta tiene una probabilidad de alarma falsa mucho más alta, solo tiene 2 sigmas y tiene 2
2% probabilidad que es una alarma falsa. Entonces esto no es tan significativo, pero también si esto es un señal astrofísico, también corresponde a la fusión de los dos agujeros negros con masas también muy altas, pero un poco menos que el primero. Y la distancia es más alta porque por eso el señal es un poco menos fuerte. También aquí tenemos otra lista de hechos. Por ejemplo, este señal era el primer descubrimiento directo de ondas gravitacionales, la primera observación directa de agujeros negros, la primera observación directa de una fusión de agujeros negros. Por ejemplo, los astrofísicos no sabían antes que hay en un universo que hay binarios de agujeros negros. Era un resultado nuevo. El primer descubrimiento de agujeros negros de masas grandes, más de 30 masas solares, pero este récord mundial no dura mucho, solo 200 milisegundos, y después otro récord de más de 60 masas solares. Y también era la primera prueba de la relatividad general en el campo fuerte. El campo fuerte aquí significa el régimen de la relatividad general, que el espacio-tiempo es completamente dinámico, se puede deformar, es como una masa que puede oscilar y que se puede deformar. Aquí tenemos muchos otros números. Uno interesante es, por ejemplo, que la máxima velocidad de los agujeros negros era 60% de la velocidad de luz, y esta velocidad se ha alcanzado también en una fracción de un segundo. Por ejemplo, el coste computacional de todo este análisis era 50 millones de horas de una CPU, de un procesador. Bueno, para hacer los modelos he mencionado que se tienen que resolver las ecuaciones de Einstein, que son muy complejos y solo se puede hacer con superordenadores, por ejemplo como este en España, el Mare Nostrum en Barcelona, uno de los más potentes de Europa, pero también uno de los más bonitos. Es en una iglesia, en este cubo de cristal. El cálculo de unos pocos milisegundos de estos eventos normalmente puede tomar muchas semanas en cientos o miles de procesadores. Y ese problema de calcular la dinámica y las ondas gravitacionales de un choque de agujeros negros también era un problema que necesitaba 4 décadas para resolver, y solo lo hemos conseguido hace 10 años. Primero en un artículo famoso de Pretorius, también independientemente de otros grupos. Antes solo podíamos calcular las ondas que vienen de la fase de cuando los agujeros negros son muy lejanos y los campos son débiles, pero ese pico en la radiación, las ondas más fuertes, para esto necesitamos que calcular el choque directo, y solo tuvimos una década para explorar, para las observaciones, las consecuencias de las ondas más fuertes durante las últimas órbitas y la fusión. Y esto fue un reto muy importante para los teóricos, para predecir, para entender si estos últimos ciclos podemos observar. Y por ejemplo, en el caso de este evento que estamos hablando, solo podemos ver estos últimos ciclos, porque la señal es tan corto. Bueno, ahora lo podemos hacer mucho mejor. Esto es una simulación nueva de los dos agujeros negros, de un binario muy parecido al evento. Aquí podemos ver las órbitas, los spines, la señal, y tengo algunos películas. Esto tenemos que hacer así. Interesante. Esto no. Vamos a empezar con esto. No quiere. Bueno. Puede ser que lo voy a conseguir después.
Esto ha funcionado antes, pero ahora no. Interesante. Bueno, que se puede hacer, ve aquí, es la curvatura del espacio-tiempo con los dos agujeros negros, que podemos ver que hay una gran curvatura que crea las ondas. Aquí se puede ver en colores también los dos agujeros negros, pero se puede ver en colores a una función que nos dice la rapidez del tiempo. Cuando estamos muy cerca de los horizontes de los agujeros negros, el tiempo pasa mucho más lento que cuando estamos lejos. Esto se puede ver aquí. Y es el último. Estos también son las órbitas. Yo creo que cuando vamos a tomar las preguntas después, yo voy a arreglar las películas para que podamos ver algunos. Esto es en 3 dimensiones. Esto funciona. Muy interesante. A ver, esto es lo mejor, en 3 dimensiones. Aquí empieza el señal. Aquí los dos agujeros negros son muy lejos. Podemos ver los frentes de ondas que están generados. Los dos agujeros negros aquí en el centro. Ahora el señal se vuelve más fuerte y la mayoría del señal va por los ejes, en esa dirección, en el eje de rotación. Ahora se han fusionado y hay un pulso el pulso más fuerte es justo en el momento cuando se fusionan y después el señal se relaja. Muy bien. Esto es el listado de las publicaciones asociadas con el evento. Hay unos 15 o 16 publicaciones. El número aquí son el número de citas de publicaciones de nuestro grupo. Se puede ver que hay algunos donde hemos hecho contribuciones importantes antes que se han citado en estos papeles. Y estos son todas estas citas son publicaciones sobre la modelación de las ondas de los agujeros negros. Otra cosa importante es que se han buscado, como ha mencionado Alicia antes, contrapartes electromagnéticas con telescopios convencionales, con telescopios de rayos X, de rayos gamma. Había un programa con muchos socios que han usado, que nos hemos avisado de los eventos y que han mirado al cielo si pueden ver algo. Como ha funcionado es básicamente que hemos seleccionado candidatos cuando la probabilidad de una falsa alarma es menos que 1 por mes, se pasaban los candidatos a los colaboradores para que puedan mirar al cielo. Esto probablemente también es una de las razones porque han surgido rumores, porque no todos los socios con los telescopios no son parte de la colaboración, y esto era un canal para difundir rumores. Bueno, porque aquí podemos ver el mapa del cielo. Esto es la región que, según el análisis de ondas gravitacionales, con más probabilidad de donde ha salido el señal. Por ejemplo, aquí podemos ver la luna, el sol. Y estos son todas las observaciones que se han hecho. Todos estos cuadrados y círculos son observaciones con diferentes observatorios. Para agujeros negros no se espera ningún señal que se puede ver con telescopios electromagnéticos. Lo sorprendente es que hay un posible candidato que se ha visto con rayos X, con el satélite Fermi. Yo personalmente no creo que hay una relación, pero se ha visto básicamente exactamente al mismo tiempo en la región del cielo correcto algo, y se tiene que analizar más si hay una relación. Una pregunta importante es cuántos eventos nos esperamos para el futuro. Aquí tenemos una gráfica
para los diferentes periodos de observación. Esto es el O1 que hemos finalizado, pero no hemos analizado todos los datos, solo hemos analizado los primeros 16 días. Y aquí se ve la probabilidad de ver más señales, y hay una probabilidad de más o menos 90% que podemos ver otro evento en los datos que aún estamos analizando. Para el próximo Science Run o 2 hay una alta probabilidad, muy alta probabilidad, que vamos a ver más que 5, y también es probable que podemos ver más que 10, por ejemplo. Bueno, esto es el final de esta parte, que hemos conseguido la primera observación. Tengo unos... bueno, esto ha hecho muy feliz a algunos personajes como Obama. También el presidente de la India ha hecho unos tweets sobre el evento, y la muy buena noticia es que LIGO India ha sido aprobado solo unos días después del evento. Para muchos años no era claro que LIGO India va a ser realidad, y al final se ha aprobado. ¿Qué queda por hacer? Bueno, como ha dicho Alicia antes, que tenemos que analizar ahora los datos que aún tenemos, la segunda mitad de observaciones. Tenemos que buscar señales transitorios, pero también hay otras búsquedas de los que ha hablado Alicia, como estrellas de neutrones, y estos señales son tan débiles que se tienen que integrar las observaciones de muchos meses, de todo el periodo de observación, y esto es un trabajo que solo empieza ahora. La gente, por ejemplo, que trabajan con Alicia en este tema van a empezar ese análisis solo ahora. También tenemos que prepararnos para el segundo periodo de observación, que empieza probablemente en septiembre. Ahora que sabemos que hay señales, que esperamos algunos señales, 5 o 10 en ese periodo, tenemos mucho trabajo para modernizar nuestros códigos, mejorar nuestros códigos para procesar tantos datos, pero también para hacer modelos que son suficientemente precisos para extraer toda la ciencia de observaciones aún más fuertes. También hay una manera, que si alguien quiere ayudar, hay una manera. Hay un programa que se llama Einstein at Home, que es muy parecido a SETI at Home. Se puede correr en cual ordenador en casa, y se usa para buscar esos señales de pulsares de estrellas de neutrones. Y se puede utilizar desde la casa, y con un poco de suerte se puede descubrir una nueva fuente de ondas gravitacionales desde la casa. Yo creo que voy a no explicar esto, y os voy a dejar con algunas imágenes de nuestro grupo y los links. Si alguien quiere buscar más información, tenemos algunas informaciones para el público también en nuestras páginas web. Muchas gracias. Yo creo que cuando vamos a tomar las preguntas, yo voy a intentar resolver los problemas con los vídeos. Bueno, muchas gracias a los dos por descorrer un poco la cortina en esta nueva ventana del universo. Y tenemos tiempo para alguna pregunta, o sea que cualquiera que quiera hacer una pregunta, ¿tenemos algún micrófono por ahí? Intente. Es igual, que le intente, a ver si le oigo.
norbaitek galdera madauka hemen? Sí. No te sé decir qué potencia de fracción de segundo, pero muy por debajo de una fracción de segundo se podían obtener ondas gravitacionales. El problema que yo le pongo es que yo no creo que veamos estas ondas primordiales en los próximos 20 años, porque si los modelos más realistas creo que son los que no tenemos accesibles ni para LIGO ni para LISA. Entonces se necesitan ya detectores mucho más potentes para llegar a donde yo creo que los modelos más realistas deben tener la señal que nos espera. Ahora que si nuestro universo primitivo es un poco más exótico, nos podría dar alguna alegría y tal vez podríamos ver ese fondo proveniente de cuando el universo no tiene ni un segundo de vida. Sí, micrófono, intentamos. Si no, quería preguntar por un lado si cada onda del gráfico del recibido se corresponde con una órbita mutua entre un agujero negro y el otro, por un lado. Sí. Y básicamente para una órbita hay dos ciclos de la onda. y armónicos, Más o menos. En la dominante, Aproximadamente. Vale, bien. Y en segundo lugar, ¿cómo se concreta la distancia o el tiempo en el que se produjo el evento? ¿Cómo se ha llegado a la cifra de 1.300 millones de años? con lo que he visto en el análisis bayesiano, se veía cuál era la probabilidad de qué distancia se encontraba. Es decir, con las ondas gravitacionales, además, tú puedes medir, no el redshift, pero puedes medir lo que es la distancia lumínica. Y luego, teniendo modelos precisos cosmológicos, puedes intentar hacer una traducción de esta distancia lumínica a qué redshift se corresponde. Entonces, con un modelo estándar, pues eso se corresponde a estos 410 megaparsecs. Pues básicamente es comparar los señales calculados con las ecuaciones de Einstein con lo que hemos visto y la amplitud es proporcional a la distancia y con esto se puede medir. Por ejemplo, si la misma señal hubiese estado más cercana, ¿sabes bien? Esta amplitud que nos llega sería más grande. Entonces, con este tamaño, como tienes la información de qué masas corresponde, con el perfil sabes a qué masa se corresponde y cuando tienes esta información de qué masa se corresponde, luego con la amplitud relativa te dice a qué distancia se encuentra. Ya, pero como por otro lado las masas van en contra y la distancia a favor, tampoco es tan claro para mí, por lo menos. Es un problema multidimensional. Pero si cambias las masas, el máximo de frecuencia, el pico donde tienes más energía, habría cambiado. Si hubiesen sido masas más gordas, estaría a una frecuencia inferior. Si hubiesen sido masas más bajas, estaría a frecuencia superior. La duración del evento también habría cambiado. Si hubiesen sido masas más pequeñas, se habría escuchado el ¡wup! Y aquí hemos escuchado el ¡put! Mucho más corta. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ¿no? Una pregunta que yo tengo y que no sé si la habéis respondido a lo largo de la conferencia es, ¿las ondas gravitacionales se van a la velocidad de la luz o tienen una velocidad menor? Si la teoría de la relatividad general es correcta, van a la velocidad de la luz. ¿Y esto se ha podido comprobar o...? Sí, se ha comprobado con esa señal a un nivel. La cosa es que, por ejemplo, si la velocidad de las ondas depende, por ejemplo, de su frecuencia, el señal se va a transformar un poco. Y esto se ha comprobado que, por ejemplo, si diferentes partes del señal antes del choque, el choque y después, si los parámetros son consistentes. Y esto, bueno, hay
barras de errores, pero en los barras de errores es consistente con no hay esos efectos y las ondas propagan a la velocidad de luz. Es decir, si no tienes un solo evento, sino cuando tengamos unas docenas de eventos, podréis intentar hacer más test más precisos de la teoría de relatividad general o de teorías alternativas. Y eso te puede dar otros modos de polarización, o te podría decir que el gravitón tal vez tenga una cierta masa y por tanto ya no se te propaga en la velocidad de la luz. Entonces puedes hacer más cosas. Con un solo evento se ha hecho lo que se ha podido con él. Cuando haya más... Este principio de detección de ondas gravitacionales podría ir en el sentido de comenzar a investigar en las propiedades cuánticas de la gravitación. De algunas teorías... Bueno, yo creo que ese evento nos da mucha esperanza para hacer más. Y va a depender de cuáles eventos vamos a ver. Vamos a ver más eventos. Algunas cosas se pueden probar mejor con estrellas de neutrones y algunas cosas se van a probar si, por ejemplo, si podemos ver choques con espines muchos más grandes o con, si vamos a detectar ondas del universo muy temprano. El sueño es que podemos encontrar al final unos efectos cuánticos, pero esto puede durar muchos años, eso no puede pasar. ¿Esto tiene algo que ver, podría tener algo que ver con el concepto del gravitón, como esa partícula? Sí. ¿Está relacionado con ello? Podrías de alguna manera intentar poner un límite a la masa del gravitón, es decir, haces hipótesis de teorías alternativas, y entonces si tú ves que o encuentras la masa o ves si tiene compatible con masa cero. Si es compatible con masa cero, gravitón sin masa, se propaga la onda a la velocidad de la luz. Si gravitón no tiene masa cero, pues en algún momento dado tal vez serás capaz de medir que la velocidad de propagación no es la de la velocidad de la luz. ¿Y cómo? Porque en teorías alternativas estos perfiles de onda son ligeramente diferentes. Entonces se les añade un parámetro más, masa de gravitón, cambia un poco la fase de la señal y se puede intentar a ver si se pueden ver esas diferencias. Una última pregunta, rápida. La importancia de esto es descomunal, ¿no? Imagino. Es que estoy yo abrumado de no entiendo nada. No se preocupe. Es que imagino que es algo en la historia de la humanidad un paso importante, imagino, no sé. Para mi punto de vista, sí. Nuestros estudiantes tampoco entienden mucho más. Simplemente tienen la adrenalina muy subida y estos días trabajan mucho. Pero se está aportando una herramienta más para observar, para extraer información. Y de momento, con esto, primero, aparte de que se ve que la Tierra ha vibrado, me gustaba más el vídeo que pusieron los americanos de que, exagerando, que había pasado la pobre Tierra, pues ya se ha observado un sistema binario de agujeros negros. He visto la señal proveniente de agujeros negros. Ahora no sabíamos que existían agujeros negros de 30 masas solares ni de 60 y ahora se sabe. Hombre, para ir por la calle a uno le interesará más o menos, pero la tecnología desarrollada seguro que se va a transferir a la vida común de la gente y aparte, pues nada, es una herramienta más, un instrumento más para hacer observación astronómica. Que más conocimientos, pero nos vaya aportando en sucesivos años. Yo creo que un mensaje importante es que hay muchas más cosas para descubrir y aún se hacen muchos descubrimientos. Hay muchas cosas que nos... la distancia. Tenemos que mantener una distancia mínima. Los dos micrófonos están acoplados. Yo veo algunos jóvenes, por ejemplo, hay muchas cosas que podéis descubrir, muchas cosas para entender. Esto es fantástico. No solo esta cosa, pero en física y en biología hay muchas cosas que se pueden descubrir y que se pueden entender. Entonces, cuando se puso en marcha los programas de búsqueda en radio, se descubrieron los púlsares. Cuando se pusieron en marcha el estudio de telescopios gamma, pues se descubrieron las explosiones tipo gamma.
bueno. Se ha podido determinar la masa de los agujeros negros. También se ha podido determinar el tamaño. Sí, bueno, el tamaño se puede calcular también con las ecuaciones de Einstein. Y es más o menos, para una masa solar, es más o menos 3 kilómetros. Entonces, en este caso, 70 masas solares, 200 algo kilómetros. ¿Todos tienen la misma densidad los agujeros negros? Sí. Y la superficie hemos calculado, la superficie es más o menos la de Menorca. Es que Menorca es mi isla. Entonces lo utilizamos para comparar. Bueno, yo creo que esta es una fantástica forma de acabar, además hablando de la importancia de estas medidas y de este tema. Yo quiero tomaros la palabra porque habéis dicho que esta ciudad os gusta mucho y que seguramente volveréis, entonces sois prisioneros de vuestras propias palabras. Espero que nos podamos ver pronto. Nos gustaría. Sí, quiero agradeceros sinceramente el que hayáis podido hacer un hueco en la agenda para poder venir aquí. Quiero agradecer pues, en particular a Kutxa y al Gobierno vasco que están aquí presentes el que nos hayan ayudado a organizar esto. Y por último, quiero agradecerles a todos ustedes por haber venido hasta aquí, porque al final, como suelo decir yo en estas ocasiones, esto tiene sentido si están ustedes ahí, si no, no. O sea que muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora hemos pasado de tiempo. Muy bien.